Estuve leyendo un libro que publicó Jorge Remeslenikov, que se llama 115 días para desarmar la bomba, historia íntima de la última vez que la economía se sinceró, cuáles fueron las lecciones de la crisis de 2001 que la política no quiso aprender. Es un libro editado por Ariel, que es una de las colecciones, o una de las marcas también que tiene Editorial Planeta. Para los que quizá no lo tengan tan presente, Jorge Remeslenikov fue primero que nada, ministro de Economía bonaerense de Cafiero, de la gobernación de Cafiero. Después siguió en la gestión de Eduardo Duhalde, en la provincia de Buenos Aires también. Cuando Duhalde se hace cargo de la presidencia provisional, después de esa crisis donde hubo varios presidentes, que no duraron ni una semana, bueno, aparece finalmente con nombramiento de la Asamblea Legislativa Eduardo Duhalde. Y lo convoca Remeslenikov para ser ministro de Economía de esa transición. Hay que decir que Remeslenikov venía trabajando ya desde el año 99, mucho antes, mejor dicho, del 99, cuando Duhalde fue a las elecciones con la consigna de salir de la convertibilidad, porque la convertibilidad, el famoso a uno a uno, digamos, estaba matando la economía. Y Remeslenikov venía trabajando fuertemente sobre este punto, de qué manera salir de la convertibilidad sin que eso generara un drama mayor a que la convertibilidad iba a someter a la sociedad, cosa que finalmente terminó ocurriendo en los sucesos del 2001, ¿no? Que tuvieron su pico en el 19 y 20 de diciembre del 2001. Alguna vez tuvo en su juventud militancia justicialista, Remeslenikov. Hoy es un consultor económico. A mí me da la impresión, creo que está muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta. El libro yo lo divido en dos partes, porque hay una primera parte que es muy interesante, que es la salida de la convertibilidad. Y cómo él relata el comportamiento de los distintos actores de poder en la Argentina. Y también cómo cuenta él los pliegues de las negociaciones a escala global, digamos, a escala internacional. Y cómo a veces, por ejemplo, también el surgimiento de tal o cual liderazgo en los Estados Unidos, ¿no? El cambio de, por ejemplo, de color en el Capitolio, si son demócratas o son republicanos, en la Casa Blanca, digo, si son demócratas o republicanos, también impone giros y complica a los países que están, por ejemplo, en negociaciones con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos es el patrón de la vereda, ¿no? También, y esto fue una de las cosas que más me impactó, el papel que juega o que jugó en diversas crisis la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Primero, les cuento rapidito. Remeslenikov venía trabajando en ese proyecto de salir de la convertibilidad sobre algo que había hecho Roosevelt allá por el 29, 30 del siglo pasado ya, que fue el crack, el famoso crack del 29, donde se cae toda la economía de los Estados Unidos, un bajón enorme. Y bueno, Roosevelt lo que decide, entre otras cosas, es salir del patrón oro, que hasta entonces había dominado la economía, ir al patrón dólar. Es decir, también rompe una convertibilidad. Y lo hace, y obviamente cuando se rompe un sistema económico de esas características, también se rompen con eso un montón de contratos. Esa fue la crisis acá, importante, ¿no? Lo que hace Remeslenikov fue salir del patrón dólar, si se quiere, e ir al patrón peso, la pesificación. Que todos sabemos que después es una especificación asimétrica, es una especificación que favoreció al Grupo Clarín, pero también es cierto que es una especificación que favoreció al Grupo Clarín y a otros empresarios nacionales, como también a los bancos nacionales frente a los bancos extranjeros. Digo, hay una serie de aspectos que han sido muy negativos para el bolsillo de la gente, pero si vamos estrictamente a lo técnico, recordemos que los técnicos se manejan como una especie de taller mecánico en el que la realidad de la vida no entra. Entra la tuerca, entra el bulón, pero la realidad de la vida no entra.
las decisiones que se tomaron para salir de la convertibilidad fueron muy dolorosas, es verdad, en el corto plazo. Después funcionaron porque fue la plataforma sobre la que el kirchnerismo pudo desplegar 12 años de políticas públicas incluyentes. Entonces, a mí siempre me da esa cosa con respecto a Duhalde. Tengo versiones encontradas dentro de mí sobre Duhalde y su gobierno, y me pasa lo mismo con Remeslenikov, porque había que salir de la convertibilidad con el menor costo posible. Por supuesto, en toda crisis los que mayor corpulencia económica tienen, la atraviesan mejor, y casi todas las crisis la terminan pagando los sectores menos favorecidos o menos poderosos. Y en este caso yo creo que hubo un esfuerzo, y eso es lo que yo le quería destacar, y recomiendo que lo lean. Yo no creo que haya que leer solo cosas con las que uno está de acuerdo. Los libros sirven para eso, para tener una discusión con uno, para tener una discusión con otro. Los libros son una forma civilizada de discutir, y son también una forma civilizada de aprender, ¿sí? Allí él plantea cómo se paró el gobierno de Duhalde frente al Fondo Monetario, que fue realmente con la ayuda de la Iglesia y con la ayuda de Alfonsín. Se plantó de mano frente al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como siempre, exigía ajustes. Y la postura de Duhalde fue, con la sociedad como tenemos, se nos va a incendiar todo, con lo cual ajuste no podemos hacer. Y justo estaba Anne Kruger allí en el Fondo Monetario. Y la verdad es que reclamaban lo que siempre reclaman. Con lo cual, dice Remeslenikov, esa falta de imaginación era lo que menos pretendíamos. Porque había que tener mucha imaginación para salir de una crisis como la que atravesaba la Argentina. Había que recomponer la moneda, había que recomponer los contratos, había que poner en funcionamiento nuevamente el sistema financiero, había que poner nuevamente en marcha el sistema productivo. Había una serie de cosas que habían que darse, y todas a la vez, ¿no? Y todas a la vez. Duhalde le dio mucho paraguas político, Alfonsín también a ese gobierno le dio mucho paraguas político, y después él cuenta cómo actuaron. Dice, uno de los problemas que teníamos es que íbamos a la mesa y aún en lo peor de la crisis, cada sector que se sentaba quería llevarse para sí, o pretendía que la solución de la crisis fuera llevarse para sí lo mejor y perjudicar a los demás. Es un componente para tener presente y en cuenta, porque el libro lo titula 115 días para desarmar la bomba, y aquella era la bomba de la convertibilidad. Y yo creo que nosotros ahora con la inflación también estamos con una bomba. Entiéndase, esto es metafórico, es absolutamente metafórico. Quiero decir, hay que desactivar la inflación. Y antes de que estalle la inflación en nuestra cara, está estallando lentamente, pero digo, alguna vez hay que tomar la decisión de pararla, ¿sí? Y eso implica, evidentemente, una determinación, un poder político, y por eso es interesante leer a Remeslenikov. ¿Por qué? Porque él también necesitó todo eso, y lo encontró. Y lo encontró. Obviamente, como todo técnico cree que la política es fallida, o los políticos son fallidos y los técnicos son geniales. Todos los técnicos piensan eso. Todos los que se conciben a sí mismos como cuadros técnicos se consideran geniales. Y los políticos son demagogos. Pero él reconoce que tanto Alfonsín como Duhalde le dieron la espalda para que él pudiera tomar las decisiones. El rol que jugaron los empresarios, los sindicatos, el tema de poner retenciones. Las retenciones se pusieron en esos 115 días. Y el campo decía, no, pero nosotros no nos pongan retenciones del 20%. Nosotros le damos voluntariamente el 5% y arreglamos. Y cuando él se fijaba en los números no alcanzaba, entonces hablan con Duhalde y dicen, no, mirá, es del 20, listo, el 20. Esa decisión, esa determinación. Y finalmente, cuando estos factores de poder encuentran que hay un gobierno que tiene una decisión, y miren que el gobierno de Duhalde era un gobierno débil, ¿eh? No era un gobierno fuerte. No era un gobierno fuerte. Ahora, cuando vieron que había gente que estaba decidida y determinada a hacer algo, los factores de poder, bueno, se replegaban. ¿Sí? Era un momento excepcional, era un momento en que los commodities empezaban a valer mucha plata, por lo tanto ganaban, aún con el 20% de retención ganaban mucha plata, pero siempre quieren ganar más, y alguien tiene que velar por el interés del conjunto, y eso creo que sucedió en aquellos días, o por lo menos en buena medida. Por último, quería contarles que él destaca el papel que cumplió la Corte Suprema. Cuando Roosevelt sale del patrón oro y lo lleva al patrón dólar a los Estados Unidos,
La Corte Suprema después avala todas esas rupturas de contratos y la generación de nuevos contratos. Es decir, había nuevas condiciones y esas nuevas condiciones fueron avaladas por la Corte Suprema de Justicia. Es muy difícil que un país funcione, escuchen lo que les voy a decir, con una Corte Suprema de Justicia que patea en contra de la sociedad. Y en contra de aquellos que tienen, por ejemplo, gobiernos o administraciones que son de salvataje social. Acá cuando asume Alberto Fernández, era un momento en el que había que pensar en un salvataje nacional. ¿Por qué lo digo? Porque se vota una ley de emergencia. Si se vota una ley de emergencia, las leyes o la interpretación de las leyes no pueden ser la misma que una situación normal. Eso fue lo que hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos y eso fue lo que Néstor le pedía a la Corte Suprema, a la Corte Automática, ¿no? De la mayoría automática, cuando esta Corte extorsionaba. Lo hizo con Remes y lo hizo con Duhalde. Extorsionaba, de hecho le dieron fallos para conspirar contra este armado, ese nuevo armado de economía, de sistema económico, ¿qué hicieron? La Corte Suprema saca un fallo por el cual abren el corralito. Y eso generó unas corridas espectaculares. Entonces decía, no, pero bueno, el derecho de propiedad está por sobre todas las cosas, decía la Corte de Nazareno. No sé si se acuerda de todas estas cosas, yo estoy haciendo como una especie de prehistoria. Ya termino. Pero Nazareno decía, lo va a ver Remes Lenikov y dice, Nazareno, ¿cómo me hace esto? Bueno, dice, el derecho de propiedad está por encima de todas las cosas. El corralito, no, está mal, lo que sea. Ahora, ¿el derecho de propiedad de quién? Porque el derecho de propiedad no puede ser solamente de aquel que tiene dinero para defenderlo. También tiene que ser el derecho de propiedad de aquellos que son desapoderados por esas crisis. La propiedad en la que viven, la gente que le remataban los campos, la gente que se le quebraban los contratos. Entonces, hay una razón que está por encima de lo que es la letra muerta de la ley. Y allí la Corte Suprema, que interpreta la ley, cumple un rol fundamental. No podés tener una economía saludable si tenés una Corte Suprema podrida. No existe. Y mucho menos que no interpreta el tiempo en el que vive. Eso entendió la Corte Suprema de Roosevelt, eso finalmente entiende la Corte Suprema de Justicia de lujo que generó Néstor Kirchner y es fatalmente lo que no interpreta la Corte Suprema de Justicia actual que tenemos. Esto es un cachivache, esto no es una Corte Suprema de Justicia, no hay un país serio que pueda construirse con estos cuatro impresentables que, como sabemos, son prácticamente una delegación del poder corporativo del Grupo Clarín, y de el principal bufete de abogados que maneja Rosenkrantz de la Argentina corporativa, que parten de una concepción que es terrible para una situación de crisis como la que vivimos, producto de la inflación, producto de la caída del salario, producto de la pobreza. ¿Qué dice Rosenkrantz? Rosenkrantz dice que no se pueden dar más derechos que no se puedan financiar, ¿no? Visto desde la abstracción, tiene razón. Pero visto de la cuestión de la administración, de los anhelos, de los deseos, de la calidad de vida de la gente, es una barbaridad. Realmente es una barbaridad. Porque el pensamiento de Rosenkrantz lo que dice, bueno, si estás excluido, morite. ¿Sí? Como si aquellos que están en una mala situación económica cesara, se suspendiera su situación de argentino, de ciudadanía. ¿No? Como que perdieron los derechos de ser argentinos, ¿por qué? Por atravesar una mala situación económica. Y los responsables de esa situación económica mala no pagan nunca. Entonces, yo creo que más que nunca este juicio político que se está siguiendo a la Corte tiene que ver también con la cuestión económica. No vamos a sanear la economía del país con Cortes Supremas que son corruptas, que se dedican fundamentalmente a custodiar el privilegio y que no piensan en conjunto del país. Ahora, también es cierto que hace falta que alguien se ponga los pantalones en materia de determinación, de decisión. Como creo yo, y esto va a ser muy polémico, hizo en aquel momento Duhalde, hizo también Remes Lenikov, y ahora con el dato que les voy a dar, algunos se va a caer de espalda. Remes Lenikov, y esto demuestra que una persona puede hacer muchas cosas bien y también a la par o tiempo después algunas que no son tan correctas, son decepcionantes para mí, hoy está asesorando a Rodríguez Larreta. Claro, pensemos que Rodríguez Larreta fue funcionario de Menem primero, después de Duhalde. Hay allí vínculos, vasos comunicantes desde ya, y probablemente ese sea también el destino de los técnicos
terminar dependiendo de lo que te pueden pagar buenos salarios y acomodar la forma en la que pensás a eso. No lo sé, me lo pregunto. Por lo pronto, yo quería destacar ese periodo histórico de 115 días, en el que un señor o un gobierno decidió hacer aquello que todos le decían que era imposible. Todos le decían, estás loco, no se puede salir de la convertibilidad, estás loco, se va a ir toda la cosa, se va a incendiar todo. Y la verdad que se pudo. Y no solamente se pudo, a partir de ahí vinieron los mejores años, para mí, ¿no?, de la democracia argentina, con soberanía, con inclusión, plantándole cara al Fondo Monetario Internacional, haciendo de la Argentina un lugar mejor del que era, o, mejor dicho, haciendo de la Argentina un lugar mejor del que era, porque el neoliberalismo nos había tirado al tacho, al fondo de la historia. Y para eso había que tomar ciertas decisiones. Se tomaron esos 115 días, léanlo el libro y después critiquen todo lo que quieran a Remes y su actualidad. Pero la historia es historia. Caballero de Día.